Le invito a abrir su Biblia, por favor, en el Antiguo Testamento, en el libro Génesis, capítulo 32, versículo 22 al 25. Génesis capítulo 32, versículo 22 al 25. Voy a leer en voz alta para que usted me acompañe con su vista a la lectura bíblica, y dice así la palabra de Dios. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó y el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Hasta aquí la palabra de Dios. Hermanos, hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, el concepto de bendición. El concepto de bendición, con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, para ser una persona bendecida, hay que tener el concepto correcto de bendición. Si usted quiere recibir y gozar la bendición de Dios, tiene que haber el concepto correcto de bendición. Permítame decirle, los conceptos equivocados llevan a la persona por un camino equivocado. O sea, si nosotros tenemos un concepto erróneo, ese concepto erróneo nos lleva a una vida equivocada. Por eso, muchos creyentes llegan a arruinar su vida por el concepto erróneo que hay en su mente, en su vida. Para no vivir una vida equivocada con el concepto equivocado, hay que formatear ese concepto equivocado. Quizá algunos adultos no me entiendan la palabra formatear. O sea, cuando la computadora no está funcionando bien, hay que formatear de nuevo para que comience a funcionar bien. Si hay algún concepto equivocado, erróneo en nuestra mente, hay que formatear ese concepto para que nosotros podamos gozar de la bendición de Dios. Hermano, nunca se puede ir por el camino correcto sin cambiar el concepto equivocado que hay en nosotros. Los conceptos y valores equivocados nos hacen perder muchas cosas valiosas y preciosas en nuestra vida. Este caos de conceptos y valores puede arruinar la vida de esa persona y hacerla infeliz. Hermanos, este concepto equivocado de la bendición está arruinando la fe de muchos creyentes hoy en día. Le voy a explicar. El concepto equivocado de bendición y de prosperidad hizo perder la esencia del evangelio y la esencia de la iglesia hoy en día. Este concepto equivocado de la bendición hizo perder la esencia verdadera del evangelio. El concepto de bendición
que depende de la cosa material es muy peligroso en la fe. O sea, la gente tiene un concepto de bendición por un buen trabajo, por un éxito, un auto de lujo, un apartamento de lujo, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosas son subproducto de la bendición, no es la esencia de la bendición. Pero la gente tiene un concepto equivocado de bendición. Permítame decirle, hay muchos que fueron ricos, pero fueron infelices en su vida. Veo alguna persona que tiene casa, que tiene movilidad, pero su vida es un infierno. Si fuese como piensa, todo aquello que tienen dinero debe ser felices, pero no es así. El problema de la iglesia hoy es que los creyentes no quieren cambiar, pero quieren ser bendecidos. Este es el problema. Los creyentes, aunque pase año y año, no cambian y solo quieren ser bendecidos. Este es el problema de la iglesia hoy en día. Muchos pastores enseñan que pueden ser bendecidos sin que haya un cambio en la vida de esa persona. Y la gente, los creyentes, por esta razón, buscan bendiciones de Dios sin ningún cambio en su vida. Pero yo quiero cambiar, quiero formatear ese concepto equivocado, hermanos. Hay que conocer que sin cambio no hay bendición de vida de Dios. Si no hay una vida cambiada, no va a haber bendición de Dios ni gracia de Dios. La fe no es un conocimiento ni consentimiento intelectual, sino llegar a tener un cambio en la vida. Hace 20, 30 años que es creyente, pero no se cambia, no cambia. No va a haber bendición de Dios. Hay muchos pastores que no cambian su forma de ser y no puede ser usado por Dios. Dios no usa a aquellos que no están cambiados. Dios no bendice a aquellos que no están cambiados. Hermano, no importa cuántos conocimientos tenga de la palabra de Dios, de la Biblia, si no hay cambio, ¿qué gracia hay? ¿Saben por qué Dios no bendice a los que no están cambiados? ¿Saben por qué? Dios no bendice a los que no están cambiados, porque si uno que no está cambiado recibe la bendición de Dios, se va a perder sin falta, se va a perder sí o sí. Si uno no está cambiado y si Dios le bendice, se va a perder y se va a ir a una perdición. Hermanos, si uno gana mucho dinero y se acerca a Dios, esa prosperidad convierte en una bendición. Pero si uno gana mucho dinero, se aleja de Dios, esa ganancia convierte en una maldición. Si uno tiene éxito y llega a ser usado por Dios, eso va a ser una bendición. Pero si uno tiene éxito y deja a Dios, se aleja de Dios, eso llega a ser una maldición. Hermanos, Dios no puede bendecir a una persona que no está cambiada, porque si llega a bendecir a esa persona que no está cambiada, se va a perder, sí o sí. Hermanos, el concepto correcto de bendición es llegar a un cambio y llegar a vivir una nueva vida. Sin cambio, no hay esperanza.
Y lastimosamente, la iglesia de hoy, del siglo XXI, la iglesia se llena de gente, pero pasa año y año, nadie se cambia. Nadie cambia. Entre las bendiciones, la mayor bendición es la bendición del cambio. El propósito de la fe no es que seamos bendecidos, sino que seamos transformados en Cristo Jesús. Ese es el propósito de la fe. Hermanos, la gracia y la bendición de Dios llega a nosotros cuando llegamos a estar transformados en Cristo Jesús. No llegamos a recibir la gracia y la bendición de Dios porque queremos ser bendecidos sin cambio. El cambio es una cosa esencial para los cristianos, no es una cosa opcional. No sé si le dejo entender. El cambio es una cosa esencial para ser bendecido, para ser utilizado por Dios. No es una cosa opcional. Mientras no haya cambio en la vida, no va a haber la bendición ni la gracia de Dios. La iglesia tiene que enseñar de esta verdad, de esta esencia del evangelio, de la palabra de Dios, pero hoy en día no enseña esta esencia, sino solo enseña la prosperidad. Zaqueo era una persona, un usurero que explotaba a los israelitas, cobraba impuestos con maldad, exprimía la sangre de las viudas y de los pobres. Era una persona que podía hacer cualquier cosa por el dinero. Zaqueo era así, era un publicano, un cobrador de impuestos, que podía hacer cualquier cosa por el dinero. Pero cuando llega a conocer a Jesús y cuando llega a creer en Jesús, la vida de Zaqueo llega a ser cambiada. Un malvado como Zaqueo, cuando llega a creer en Jesús, llega a tener una vida cambiada y recibe la bendición, la salvación de Dios. Ese es así. Muchos creyentes asisten a la iglesia años y no cambian. Le digo, me va a disculpar, no espere la bendición de Dios. Esa es la verdad, esa es la realidad. Hermano, mira lo que dice aquí. Lucas capítulo 19, versículos 8 y 9. Mira lo que dice Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mira el cambio, hermano. Una persona que podía hacer cualquier cosa por su dinero, por el dinero, ahora dice que la mitad va a compartir con los necesitados y va a pagar 4 veces más si ha robado. Una vida cambiada. Hermanos, cambiemos nuestro concepto de bendición. Si uno quiere ser bendecido, si uno quiere ser usado por Dios, primero hay que cambiar. Aquellos que creen en Jesús y que no cambian, llegan a ser alterados y corrompidos. No sé si puse bien la expresión, alterado. Cambiar una cosa, cambiar es una cosa, y ser alterado es otra cosa, corrompido es otra cosa. Después de creer en Jesús, si no cambian, llega a ser soberbio, legalista, que juzga, condena a los demás. Así eran los fariseos. Ellos conocían la palabra de Dios. Lo que hacían ellos, en vez de cambiarse, lo que hacían ellos era juzgar,
juzgar y condenar a los demás. No cambiaba. Por eso Jesús lo maldijo a los fariseos. Si no cambiamos, vamos a llegar a eso. Hermanos, hay que cambiar, no hay que alterarse. No hay que ser alterado. Nuestra fe no es una cosa sentimental, no es una cosa de una meditación. La fe no es llegar a ser un caballero. La fe no es llegar a ser un hombre ético. La fe no es llegar a ser una persona decente. La fe es llegar a vivir una vida cambiada en Cristo Jesús. Esa es la fe. Pero hoy en día se ha perdido esta esencia del Evangelio, de la fe. Hermanos, la fe es llegar a ser una persona cambiada. ¿De qué está hablando el texto de hoy? ¿Por qué elegí este texto que no dice nada del concepto de bendición? ¿De qué se trata del texto de hoy? El texto de hoy se trata de esto. A los que no quieren cambiar, Dios lo van a cambiar. No sé si me entendió. Es palabra fuerte esto. Aquellos que no quieren cambiar, Dios lo van a cambiar. De eso se trata el texto de hoy. Dios no puede bendecir a una persona que no está cambiada. Dios primero cambia esa persona antes de bendecir, antes de usarla. Este concepto tenemos que tener en cuenta nosotros. No nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios no va a ser burlado bajo ninguna circunstancia. Yo no puedo engañar ni burlar de Dios. A Él, nunca, jamás. Por favor. A los hombres puedo engañar, pero a Él no hay forma, hermanos. Aquel que no cambia, Dios va a cambiar. De eso habla el texto de hoy. La fe de Jacob era una fe egocéntrica e individualista. Jacob, para lograr su objetivo, utilizaba cualquier medio y cualquier método. Era así Jacob. Jacob engañó a su hermano Esaú, engañó a su padre Isaac. Era un hombre capaz de hacer cualquier cosa para lograr su objetivo. Así era Jacob, muy egoísta. Jacob en sí no confiaba en Dios, más confiaba en su sutileza. Hermano, Jacob, a su hermano Esaú, que volvía de casa, que volvía hambriento de cazar, hizo cambiar la primogenitura de su hermano mayor con frijoles, con un guiso de lenteja. Aprovechó la situación sabiendo que su hermano es impaciente cuando está con hambre. Hizo cambiar la primogenitura con un guiso de lenteja. Mirá, hermano, qué astuto este Jacob. No solo eso, engañó a su padre, que perdió la vista por la vejez. Para robar la bendición de su hijo mayor, se disfrazó de la ropa de su hermano mayor y así engañó a su papá y recibió la bendición del hijo mayor. Jacob era un engañador, un mentiroso. Cuando llegó a enriquecerse en la casa de su tío Labán, se escapó sin avisar a nadie por miedo a perder su riqueza. Y a su tío Labán no le dejó a despedirse de sus hijas, de su nieto. Mire, hermano, qué hombre más astuto. Esto no es viveza, esto ya es maldad.
Él no confiaba en la bendición de Dios, sino confiaba en su propia fuerza. Así engañaba a la gente. Era capaz de hacer cualquier cosa este Jacob. Por eso es un hombre engañador. ¿De qué está hablando el texto de hoy? ¿De qué situación habla el texto de hoy? Jacob, después de enriquecerse de la casa de su tío, en la casa de su tío, estaba volviendo a su tierra y llega a escuchar la noticia de que su hermano Esaú, su hermano mayor, venía para atacar a Jacob con 400 hombres. Mire ¿se acuerda usted lo que dijo Esaú? Yo voy a matar este Jacob, este malvado. Cuando mi padre esté ya envejecido, yo voy a matar sí o sí. Esaú lloraba por toda la maleza que había hecho Jacob. Y Esaú estaba viniendo con 400 hombres bien adiestrados para atacar a Jacob. Hermano, en esta situación, ¿qué hace Jacob? Envió primero regalo, después envía primero a sus esposas y a sus 11 hijos. ¿Y qué dice la Biblia? Se queda solo, al otro lado del río Jaboc. Hicieron cruzar a su familia, toda su riqueza, y él se queda atrás solo, a este lado del río. ¿Cómo puede entender esta situación? Hermanos, aquí Jacob, aunque se pierda todo, quería salvarse solo. Si mata, que mate. Que mate a mi esposa, a mis hijos. Pero yo me voy a salvar. Me voy a escapar. Mire, hermano, veamos lo que dice el texto de hoy. Génesis capítulo 32, 22 al 24. Mire lo que dice. Y de eso se trata. Y se levantó aquella noche Jacob, ¿verdad? Y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Vea, lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Vea, todo. Y así se quedó Jacob solo, dice acá. Así se quedó solo. Mira, hermano, lo que piensa este Jacob. Si por ahí perdona, bueno, me salvaré. Pero si por ahí si mata a todo, aunque sea yo solo, me voy a escapar. Mira, hermanos, ¿qué hace Dios a este hombre que no quiere cambiar? Dios cambió por completo a este Jacob que no confiaba en Dios y que era un individualista al extremo. ¿Qué hace Dios? Veamos el siguiente versículo 25, por favor. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desgoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Y qué sucedió después? Veamos el versículo 31. Y cuando había pasado Peniel, salió el sol, ¿y qué dice ahí? Y cojeaba de su cadera. Jacob ya ni siquiera podía escaparse. Estaba cogiendo. ¿De dónde? ¿De dónde va a escapar de su hermano? Dios lo cambia a este Jacob. Ahora ya Jacob no podía confiarse a sí mismo. Ahora su única confianza era Dios. Dios, eres tú quien me va a guardar. Tú eres quien me va a salvar. Tú eres mi refugio. Tú eres mi salvación. Solo en ti confío, en mi Señor. Sea vida, sea muerte. Tú tienes la última palabra. Ahí comienza a cambiar este Jacob. Dios lo cambia. ¿No quiere cambiar? Ahora va a ver.
Hermanos, ¿sabe una cosa? Tenemos que entender por qué Dios quiere cambiar a uno. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere cambiar a nosotros? ¿Sabe por qué? Dios quiere cambiar a nosotros. Dios cambia a una persona para bendecir y para usar. Para eso es. Dios quiere usar a una persona y Dios lo quiere antes de usar, antes de bendecir, Dios lo cambia. Y cuando uno está cambiado, llega a ser bendecido y usado por Dios. Y cuando alguien es usado por Dios, nadie contra esa persona. Dios nos quiere cambiar para bendecir, para usar a nosotros. Dios lo hace así porque no puede bendecir ni usar a aquellas personas que no están transformadas. Yo veo a algunos hermanos de la iglesia, no digo el nombre. Dios está cambiando a esa persona, pero veo que no quiere cambiar. Dios está haciendo cambiar a esa persona, pero ese hermano no quiere cambiar. Dios hace entender con varios incidentes, con diferentes situaciones, con diferentes accidentes, por la situación económica, por la salud. Dios está haciendo entender, cambiate, pero no quiere cambiar. ¿Y sabe cuál es el resultado? No va a ser bendecido por Dios, ni va a ser usado por Dios si no cambia. Mientras no haya cambio, no hay bendición y no va a ser usado por Dios. Hermanos, es Dios quien está haciendo cambiar. Yo tengo ganas de decirle, mira, Dios quiere usar, Dios quiere bendecir, pero no quiere entender. ¿Y qué va a suceder? Dios le va a cambiar más todavía. Esa es la verdad. Hermanos, Dios a Jacob lo quería usar, lo quería bendecir. Por eso, hermano, está haciendo este cambio Jacob. El apóstol Pablo dijo así por Onésimo en el libro de Filemón. ¿Quién era el esclavo escapado? Onésimo era un esclavo escapado de su amo, robándole a su amo. Pero apóstol Pablo dice, era un hombre inútil antes, pero ahora es útil para nosotros. Así que perdónalo y lo vamos a aceptar a Onésimo. Acá hay una cosa muy importante. Acá hay una teología muy importante. El cambio es uno de los puntos esenciales en la fe cristiana. Y no hay ese cambio en nosotros hoy en día. Por eso no llegamos a ser usados ni bendecidos por Dios. Miren lo que dice Filemón capítulo 1 versículo 11. Apóstol Pablo está diciendo a Filemón, el cual se trata de Onésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil. Pero miren lo que dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Eso dice. Antes era inútil, antes era malvado, antes era desgraciado. ¿Se dice eso? Bueno, desagradecido. Bueno, no servía, pero ahora sirve. Ahora se ha cambiado. Ahora es diferente, está transformado. Así que acéptalo. Aquí está la esencia de la teología, de la fe. Hermano, hay que despojarse del hombre viejo y hay que revestirse del nuevo hombre para ser bendecido, para ser usado por Dios. Por eso Jesús dijo, si alguno en Cristo, nueva criatura es. Así dice el Evangelio. Jesús mismo, en la palabra de Dios. Vea lo que dice Efesios capítulo 4,
versículo 22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente. Y vea, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojarnos del viejo hombre, revestirnos del nuevo hombre, para que podamos ser usados por Dios. Dios quiere bendecir a nosotros para que nosotros seamos un instrumento para bendecir a los demás. Pero si uno no está cambiado, si llega a ser bendecido, en vez de ser un canal de bendecir a los demás, va a ser un canal para despreciar a los demás. Eso es lo que sucede. Dios no le bendijo para que desprecie a otra persona. Dios no le dio éxito para que sea arrogante. Si uno no está cambiado, no puede gozar de la bendición de Dios. De modo, si alguno está en Cristo, vea, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura tiene que ser. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, la bendición, la condición de bendición es el cambio. La condición de la gracia es el cambio. El que no naciere de nuevo del agua del Espíritu Santo no puede entrar al reino de Dios, dice. Hermano, aquí el nuevo nacimiento quiere decir hacer morir el viejo hombre y nacer de nuevo hombre. Antes que peleaba, antes que andaba en cosas raras, ahora ya no pelea más, ya no anda en cosas raras. Nuestra fe debe ser demostrada con una vida transformada. La esencia de la fe es el cambio. Hermanos, primero hay que buscar lo creyente, el cambio, no la bendición. Cuando uno está cambiado, la bendición viene como añadidura. Voy a finalizar el mensaje. Entonces, en tercero y último punto, ¿cómo llegaremos a ser transformados nosotros? Para que podamos ser bendecidos y usados por Dios. ¿Cómo llegaremos a ser cambiados? Para que podamos experimentar la bendición y para que seamos un instrumento de Dios. Hermanos, en último lugar, para ser una persona cambiada, hay que vivir una vida que reconoce a Jesús. Es un tema importante. La vida de fe no es vivir solo, sino vivir con Jesús. Esa es la vida de fe. La vida de fe no es vivir, yo hago lo que yo quiero, nadie me manda, yo decido, yo planifico. No, hermano. La vida de fe es vivir reconociendo a Jesús, vivir una vida juntamente con Cristo. Ya no vivo más yo, mas Cristo vive en mí. Esta es la confesión del apóstol Pablo. Esta es la forma de llegar a tener una vida cambiada. Muchos creyentes no llegan a un cambio y tropiezan porque no reconocen a Jesús en su vida. Jesús dijo que no nos dejaría como huérfanos, sino que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está dentro de nosotros en forma de espíritu, pero nosotros no reconocemos eso. Ese es el problema. Jesús está dentro de nosotros en forma de espíritu. Hermanos, uno puede llegar a vivir una vida cambiada, transformada, si reconoce a ese Jesús que está en su corazón en forma de espíritu. Para ser cambiado hay que ser una persona que reconoce a este Jesús que está en forma de espíritu en su corazón. Hermanos, el problema es, si nosotros reconocemos a Jesús en nuestra vida,
nosotros no haríamos muchas cosas, lo que estamos haciendo. Hacemos esa cosa de barbaridad porque no reconocemos a Jesús que está dentro de mí. Jesús dice que está golpeando la puerta de nuestro corazón para entrar a nosotros y quedar con nosotros y a cenar con nosotros, a vivir con nosotros hasta el fin del mundo, dice el Señor. Pero nosotros no reconocemos a Jesús en nuestra vida. Dios dijo así a Zorobabel en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, 6 dice así: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros, aunque queremos cambiar, no podemos, hermano. La verdad es difícil. Uno por su decisión, por su esfuerzo, no llega a cambiarse. No, hermano. Uno desea, pero no puede. Por eso hay que reconocer a Jesús que está en nosotros en forma de espíritu. Y la vida de fe no es vivir solo, sino vivir con Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo, con Cristo, juntamente con Cristo, que me fortalece. Puedo cambiar en Cristo Jesús. Puedo vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Esa es la esencia de la fe, la esencia de la bendición. Pero estamos perdiendo esta esencia del Evangelio y buscamos falsa bendición que nos puede arruinar a nuestra vida. David pudo vivir una vida bendecida, una vida usada por Dios, porque era una persona que consultaba y preguntaba a Dios en cada momento. Hermano, David en cada momento preguntaba, consultaba a Dios. David no vivía solo, sino vivía con Dios, con el Espíritu de Dios. Preguntaba a cada momento. Nosotros también tenemos que consultar y preguntar a Jesús en cada momento difícil. Yo personalmente consulto y pregunto a Jesús en cada momento difícil de mi vida. Hermanos, he luchado estos 2 años. No sabe, hermanos, ciertas cosas que hay. Pero, hermano, ahora, ¿qué hay que hacer con la universidad? ¿Qué hay que hacer con la iglesia del concilio? Pregunto continuamente. Y, hermanos, Dios mediante, vamos a entrar en la segunda etapa de la Universidad Bethesda. Vamos a construir una nueva universidad, Dios mediante. Hermanos, Dios va a decir, pero ya estoy planificando. Trato de consultar y preguntar a Dios. Hermanos, no es el dinero lo que hace la obra misionera. Es Dios quien hace la obra misionera. El oro y la plata Dios manda cuando es necesario. Hermanos, muchos creyentes desesperan en momentos difíciles. ¿Cuál sería el motivo de esa desesperación? ¿Porque hay mucho problema en su vida? No, hermano. No es porque tienen problema. Nadie, ninguno. No podemos vivir una vida sin problema en esta vida. En esta vida no hay ninguna persona que no tenga problema. Nuestra vida es una serie de problemas continuos. Esta vida no nos da tregua. ¿Sabe por qué una persona se desespera en momentos de dificultad? ¿Sabe por qué? Se desespera porque no reconoce a Jesús en su vida. Si uno reconocería a Jesús, en vez de desesperarse, en vez de preocuparse innecesariamente, sería fortalecido en el Señor. Si reconoce a Jesús, Jesús le va a
guiar, le va a dar sabiduría, le va a dar fuerza para que pueda superar esa dificultad. ¿Quién no tiene prueba? ¿Quién no tiene dificultad en esta vida? Hermanos, después de esta pandemia, yo tengo ganas de predicar la palabra de Dios. Yo dije al pastor Pablo Sánchez, averígame si puedo editar este mensaje en un libro. No para ganar dinero, sino para que vea la esencia verdadera del Evangelio, de la palabra de Dios. Y deje de enseñar, no digo esa palabra, pero burera. Que no se engañe. Hermanos, para vivir una vida victoriosa y bendecida, hay que recuperar la comunión con Dios. Hay que recuperar la comunión con Jesús. Hay que reconocer a Jesús. Si nosotros reconocemos a Jesús en nuestra vida cotidiana, Él nos va a transformar poco a poco, poco a poco. Hermanos, con una vida que reconoce a Jesús, lleguemos a un cambio para que podamos ser bendecidos y usados por Dios. Que Dios bendiga a su palabra. Oremos, por favor.